Bueno, muy buenos días. Jóvenes, como les dije la última vez, hoy voy a dejarles esta clase del tema de equilibrio químico. Se la voy a dejar grabada para que la vean, la escuchen, pongan atención a los ejercicios que vamos a hacer y además al final ahí les dejo un ejercicio de práctica y el tema lo retomamos después del examen la semana próxima. Este tema vamos a recordarlo, ¿verdad? Porque es algo que ya ustedes en Química General 2 vieron ampliamente. Es un tema que es muy importante en química. Prácticamente tiene aplicaciones en todas las áreas de la ciencia y la vida diaria. Existen equilibrios químicos en nuestro cuerpo, ¿verdad? El sistema carbonato-bicarbonato. En ríos y lagos ocurre lo mismo, en las aguas, en el aire, en muchos aspectos o situaciones de la vida diaria, es bien importante considerar el tema de equilibrio químico. Entonces, primero que todo, recordar que uno determinaba un equilibrio porque existía una doble flecha, ¿verdad? Lo que significaba que la reacción podría llevarse a cabo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Cuando tenemos esa doble flecha, pues ahí tenemos un equilibrio químico presente. Y lo otro era, que es muy importante, que todo equilibrio químico se caracteriza porque nosotros le podemos expresar una cantidad que se llama Q, ¿verdad? Que es los productos de los productos en términos de concentraciones de sustancias, concentración de Y por concentración de Z, entre los productos de los reactivos, que serían concentración de W entre concentración de X, y cada uno de ellos va a ir elevado al coeficiente estequiométrico. Si esas concentraciones que yo estoy escribiendo están en equilibrio, entonces ya eso ya no se llama Q, sino que se llama K de equilibrio, una constante de equilibrio. Recordar que aquí en la expresión de la constante de equilibrio, únicamente vamos a considerar gases y especies que se encuentran en disolución acuosa. Nunca vamos a incluir los líquidos ni vamos a incluir los sólidos. Pero, ¿qué es equilibrio químico? ¿Cuándo una reacción llega al equilibrio químico? Bueno, para explicarlo, yo traje esa secuencia que está ahí, que va a representar la reacción que está a la izquierda de una sustancia A, ¿verdad? Que es el reactivo original y que cuando reacciona produce B. Las A son las rojas. Entonces vean ustedes que en el tiempo cero, cuando la reacción empieza, yo solamente tengo rojas, o sea que lo único que tengo es A. Yo no tengo B inicialmente. ¿Ok? Como la reacción es esta que está acá, pues obviamente cuando esa reacción comienza se tiene que desplazar para la derecha, porque se tiene que producir B, ¿verdad? Entonces poco a poco, ¿verdad? Van desapareciendo las moléculas de A y se van a empezar a formar las moléculas de B, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que aquí todavía no he alcanzado el equilibrio químico? Ah, porque vea que en el siguiente recuadro se sigue produciendo más B. Y recordemos que una de las condiciones del equilibrio químico es que las concentraciones de las especies permanecen constantes, ya no cambian. Entonces aquí todavía no se ha alcanzado. ¿Por qué? Porque vea que en el siguiente todavía se produce más B y hay menos A. Aquí ya se alcanzó el equilibrio químico. Bueno, vea que aquí hay 4 azules, pero aquí hay 6. Quiere decir que todavía aquí no se ha alcanzado porque siguió reaccionando para generar más producto y consumir más reactivo. Pero vean que en este penúltimo recuadro, ahí ya hay 6 azules y en el siguiente también hay 6 azules. En este hay 4 rojas y en el siguiente hay 4 rojas también. O sea, que ya aquí se alcanzó el equilibrio químico.
¿Cómo yo lo sé? Porque a partir de ahí las concentraciones de las sustancias que reaccionan no cambian, permanecen constantes. Además, la otra condición que existe para alcanzar el equilibrio químico es que la reacción de la rapidez en la que A se transforma en B tiene que ser igual a la rapidez en la que B se transforma en A. Y cuando tenemos esas dos condiciones, decimos que se ha establecido el equilibrio químico, y entonces ya aquí habría que escribir dos flechitas, ¿verdad? Dos flechitas donde A y B se encuentran en equilibrio químico. Recordarles también la tablita de ICE, de equilibrio. ¿Se acuerdan que esa era una tablita donde yo tenía reactivos, tenía productos, y entonces se llamaba ICE porque yo ponía concentraciones iniciales, el cambio y lo que me quedaba en el equilibrio. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo esa reacción con un 1 molar de AB, ¿verdad? Y con 0 A y B, o sea que no hay productos, pues aquí de nuevo, en esta ecuación, tiene que irse para la derecha para generar producto, porque originalmente no hay. Entonces, esta concentración de AB tiene que disminuir en una cantidad que yo no conozco y por eso le pongo X, menos X. Y como la reacción se va para la derecha para que se genere A y B, que originalmente no hay, entonces la concentración de A aumenta en X y la concentración de B aumenta en X. Y en el equilibrio lo que me queda es sumar estas dos anteriores. 1 menos X me queda acá, 0 más X es X y 0 más X es X. Recordar también, entonces ahí hay una constante de equilibrio, que son productos entre reactivos, la concentración de A por la concentración de B entre la concentración de AB. Suponiendo que todas son, digamos, gaseosas, ¿verdad? Y que eso tiene un valor, que en este caso nos dicen que es de 1 por 10 a la menos 5. Y entonces ya ahora yo puedo despejar para las concentraciones en equilibrio. ¿Cuáles concentraciones en equilibrio? Las que encontramos acá. Vea que la de A es X, la de B es X y la de AB es 1 menos X. Eso es lo que está aquí. Concentración de A, X. Concentración de B, X. Concentración de AB, 1 menos X. Y entonces, vean que yo tengo aquí una ecuación con una incógnita que es X. Nosotros la podemos resolver. Acuérdense que si una constante es muy pequeñita, como en este caso, 1 por 10 a la menos 5, significa que la reacción está desplazada hacia la izquierda. O sea que lo que va a producir esa reacción para la derecha es muy poquito. Entonces, esta cantidad X de acá uno la puede eliminar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la reacción tiene una constante muy pequeñita. Quiere decir que lo que se va a producir hacia la derecha, hacia los productos, es muy poco. ¿Verdad? Entonces, a uno le vamos a quitar esa cantidad X que es muy chiquitita y va a ser insignificante, nos va a quedar prácticamente 1. Entonces podemos quitar esa X para resolver la ecuación y nos va a quedar todavía más fácil porque nos queda que X al cuadrado es 1 por 10 a la menos 5. Le sacamos la raíz cuadrada y nos queda que X es 3 por 10 a la menos 3. ¿Verdad? Entonces ahora nos venimos para acá, ya conocemos cuál es X, 3 por 10 a la menos 3, 3 por 10 a la menos 3, y aquí nos queda 1 menos 3 por 10 a la menos 3, que nos da casi 1, ¿verdad? Por eso les dije que ahí uno podía eliminar esa X. Entonces, más o menos para que recuerden cómo era que se hacían estos calculitos de equilibrio, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer un ejercicio acá, un poco ya más detallado. Este ejercicio que está aquí, yo lo tengo, vamos a resolverlo en OneNote. Tengo oxígeno más 2 SO2 para generar 2 SO3. Esa es mi reacción. Tengo oxígeno para reaccionar con 2
SO2 y eso va a estar en equilibrio con 2 SO3. Ese es mi equilibrio. Entonces me dicen además, todo eso es gas, muy bien. Dice, tengo un recipiente de 5 litros. Se introduce 1 mol de SO2 y 1 mol de oxígeno. Un mol de SO2, 1 mol de oxígeno, un volumen es de 5 litros. Dice que en el equilibrio se encuentran 0,15 moles de SO2. La concentración de SO2 en el equilibrio dice que es de 0,15 moles. Ok. Entonces vea que yo puedo calcular cuál es la concentración de SO2 inicial y cuál es la concentración de oxígeno inicial, que sería aquí 1 mol entre 5 litros y aquí sería la misma, ¿verdad? 1 mol entre 5 litros. Entonces eso me quedaría 0,2 mol por litro, 0,2 mol por litro. Entonces me quedaría acá en la reacción ahora podemos construir la tablita de Einstein, ¿verdad? Iniciales, cambio y concentraciones en el equilibrio. Entonces, concentración inicial de oxígeno, 0,20. Concentración inicial de SO2, 0,20 molar. Vean que no hay nada de SO3 formado. Entonces, como no hay nada de SO3 formado, yo sé que esa reacción se tiene que ir para la derecha. O sea, tengo que disminuir la concentración de reactivos para hacer que se logre generar el producto en un equilibrio, sea que esté desplazado para la derecha o para la izquierda, yo tengo que tener tanto reactivo como producto, ¿verdad? Pues en ese caso, yo no tengo el producto, tengo que formarlo, ¿ok? Significa entonces que la concentración de oxígeno disminuye en X, la de SO2 disminuye en 2X. ¿Por qué en 2X? Porque vean acá, ojo, el coeficiente estequiométrico aquí son 2. Por eso aquí se disminuye en 2X. Y la de los productos aumenta. ¿En cuánto? En 2X. ¿Por qué de nuevo 2X? Porque tiene un coeficiente estequiométrico de 2, ¿verdad? Y en el equilibrio, pues aquí me quedarán entonces la suma, ¿verdad? 0,20 menos X, 0,20 menos 2X. Y aquí queda 0 más 2X, que son 2X. Ahora bien, yo aquí tengo una ventaja. Y la ventaja es que el ejercicio me da este dato. Me dice que en el equilibrio quedan 0,15 moles de SO2. Así que yo puedo calcular cuánto es la concentración de SO2, dividiendo esos moles entre los 5 litros que tiene el recipiente.
Eso me daría a mí 0.030 mol por litro sería la concentración en el equilibrio de SO2. Acuérdense que en el equilibrio esto es lo que está en el equilibrio. Entonces, si él me dice que la concentración de SO2 es 0.30, véanla aquí, la concentración de CO2, 0.20 menos 2x, va a ser igual a 0.030. Ese dato me lo da el ejercicio. Entonces ahora yo despejo. Tengo aquí 0.20 menos 0.030. Esto nos da 2x. Entonces tengo ahí 0.20 menos 0.03. Esto me da 0,17. Va a ser igual a 2x. 0,17 entre 2 nos da x. 0.085. 0.085 mol por litro. Entonces, ahora ya yo puedo sacar, ¿verdad? ¿Cuál es, por ejemplo, la concentración de SO3 en el equilibrio? ¿Qué es en el equilibrio de SO3? Vea SO3 acá. Y que es 2x, pero x vale 0.085. Entonces eso nos da 0.17 molar. 0.17 mol por litro. La de CO2 ya la tenemos, ¿verdad? La de CO2 me la dieron aquí arriba. En el equilibrio es 0.030. ¿Okay? Y la de oxígeno es 0.20 menos x. Es 0.085. O sea, 0.20 menos 0.085 nos da 0.12 mol por litro. Entonces, vamos a ver cuál era la pregunta. Gramos de SO3 formados. Entonces, yo tengo que en el equilibrio SO3 tengo 0.17 moles por litros de SO3. Tengo un volumen que es de 5 litros. Se me cancelan los litros con los litros. Y además en un mol de SO3 nosotros tenemos, vamos a ver cuál es la masa molar. 80,06 gramos de SO3, cancelo moles con moles. Entonces me queda
por 5 por punto 17. Son 0.85 moles, ¿verdad? 68 gramos son. 68 gramos de SO3. ¿Ok? Entonces ahí había un errorcito, ¿verdad? Porque ahí tenía otro valor. 68 gramos de SO3. ¿Ok? Vamos entonces ahora a ver la constante de equilibrio. Nos piden la constante de equilibrio Kc. Constante de equilibrio en términos de concentración. Pues sería SO3 al cuadrado. Recuerden, va elevada al coeficiente estequiométrico sobre oxígeno por SO2 al cuadrado. Ya que el oxígeno no va al cuadrado porque el oxígeno tiene un 1 de coeficiente. Así que va elevado a la 1, que es como no ponerle nada. Entonces, SO3 en el equilibrio es 0.17, ¿verdad? Está aquí. Entre al cuadrado. Oxígeno, que es 0.12, lo acá. Este no va a la nada, va a la 1. Si quieren, y lo ponen ese 1. Y SO2 nos lo dio el ejercicio, lo sacamos de acá, 0.030. Igual al cuadrado. Entonces, cuando nosotros sacamos eso, ¿qué encontramos? $268. 268. Aquí están unos datos un poquito cambiados, ¿verdad? Pero ahí ya los tenemos corregidos para que ustedes los tengan. Ahora bien, esto es Kc. Concentración en términos de la constante de equilibrio en términos de concentración. Estrictamente hablando, vean que son dos cifras significativas las que hay, entonces más bien deberíamos de expresarlo como 2,7 por 10 a la 2 para cumplir con la convención, ¿verdad? Y entonces, otra cosa que quiero que recuerden de química general, muy importante, ¿verdad? Es importantísimo, es que nosotros no le ponemos unidades a las constantes de equilibrio, ¿verdad? Queda ahí 2,7 por 10 a la 2 sin unidades, no les ponemos unidades. ¿Ok? Entonces,
Vamos al siguiente. Recordar lo que dice el principio de Le Chatelier, ¿verdad? Que el tema de equilibrio es muy importante, que dice que si un sistema se encuentra en equilibrio químico y este es sometido a una perturbación, entonces el sistema va a evolucionar en el sentido donde se va a disminuir esa perturbación que estamos causando. Y hay varias formas de alterar el equilibrio químico, ¿verdad? La típica es alterarlo haciendo cambios en concentración. Entonces, por ejemplo, si en ese equilibrio que está ahí, yo incremento los productos, por ejemplo, agrego D, pues vea que el efecto perturbador es que estoy añadiendo más D. ¿Cómo yo hago para que se contrarreste eso? Pues haciendo que el equilibrio se vaya para los reactivos, para la izquierda, y entonces disminuye la cantidad de D, que es el efecto perturbador que yo hice, que fue que lo incrementé. Si yo más bien disminuyo una concentración de producto, por ejemplo, disminuyo C, ese fue mi efecto perturbador, que bajé la concentración de C. Entonces se tiene que reponer eso. ¿Cómo yo repongo C? Haciendo que el equilibrio se vaya para la derecha, para la formación de productos. También puedo hacerlo en términos de reactivos, puedo incrementar la cantidad de A, que ese sería mi efecto perturbador. ¿Cómo yo minimizo ese efecto perturbador? Haciendo que A se gaste. ¿Cómo se gasta A? Haciendo que el equilibrio se desplace para la derecha, para que reaccione y baje su concentración. ¿Verdad? Entonces se iría para la derecha. O puedo disminuir una concentración de reactivo, como ve. Yo tengo B ahí y yo puedo hacer que esa concentración de B disminuya. Ese sería mi efecto perturbador. ¿Cómo hago para contrarrestar eso? Haciendo que aumente. ¿Cómo aumenta? Haciendo que la reacción se venga para los reactivos para que se forme más B. ¿Verdad? Entonces ahí sería para la izquierda. Entonces, ¿verdad? Tener en cuenta muy en cuenta el efecto de el principio de Le Chatelier. Luego recordar lo que era el cociente de reacción Q, que era una expresión similar a la de la constante de equilibrio, solo que las concentraciones no necesariamente están en equilibrio, son en cualquier punto de la reacción. Y el cociente de reacción Q nos va a servir a nosotros para algo muy importante. ¿Para qué nos va a servir a nosotros? Para determinar si una reacción se encuentra en el equilibrio o no. ¿Cómo? Calculando Q con la K de equilibrio. Si Q es mayor que la K de equilibrio, entonces el equilibrio se desplaza para los reactivos. Si Q es menor que la K de equilibrio, el equilibrio se desplaza para los productos. Y si Q es igual a la K de equilibrio, pues el sistema ya está en equilibrio. Entonces vean acá, les tengo un ejercicio para que ustedes me ayuden para resolverlo y aplicar Q. Tengo PCl5 en equilibrio con PCl3 y cloro. PCl5 en equilibrio con PCl3 más cloro. Entonces vean, se mezclan 0.1050 moles de PCl5 vamos a calcular las concentraciones iniciales de PCl5, de PCl3 y de cloro. Entonces, 0.1050 de PCl5 en un recipiente de ¿cuánto dijimos? De 0.500 litros. Luego el de PCl3, 0.0450 de PCl3, en el mismo recipiente, todo está en el mismo recipiente. Y de cloro, 0.0450 de cloro.
de manera tal que las concentraciones iniciales nos dan 0.210 punto 090. Bueno, pues vea que con eso yo puedo sacar Q. ¿Qué sería Q? Concentración de PCl3, en este caso son iniciales, por la de cloro, entre la de PCl5. Vean que todos tienen un 1, ¿verdad? Así que van elevados a la 1. Si quieren ese 1 no lo ponen. Entonces me queda PCl3 por cloro entre PCl5. Entonces de Q me queda 0.038. Además, me dicen a mí que la caja de equilibrio es 4.2 por 10 a la menos 2. Entonces yo voy a calcular esa Q con mi constante de equilibrio, que es de 0.042, y veo que Q es menor que la caja de equilibrio. Entonces, como Q es menor que la caja de equilibrio, recordemos acá, el equilibrio se desplaza para los productos. ¿Ok? Entonces, ¿para dónde se desplazará el equilibrio? Pues esa sería la A. El sistema no está en equilibrio, porque no son iguales la Q y la K de equilibrio. Y la B es hacia dónde se desplaza. Se desplaza hacia los productos. ¿Ok? Y entonces yo puedo escribir ahí que 4.2 por 10 a la menos 2 va a ser igual a concentración de PCl3 por la de cloro entre la de PCl5, ¿verdad? Solo que ahora PCl5, PCl3, las concentraciones iniciales serían PCl5.210, la de PCl3 y la de cloro 0.0900. Yo sé que el equilibrio va para la derecha, ya lo vimos, porque la Q es menor que la K de equilibrio. Entonces este tiene que disminuir en X, este aumenta en X y este aumenta en X. Porque el equilibrio va a desplazarse hacia la derecha. Entonces aumentan los productos, disminuyen los reactivos. Y en el equilibrio, aquí me quedan 0.210 menos X, aquí me queda 0.0900 más X,
y aquí me queda 0.0900 más X. Y estas son las concentraciones que yo voy a sustituir aquí, ¿verdad? Entonces me queda 4.2 por 10 a la menos 2 va a ser igual a PCl3 por cloro dividido entre PCl5, que es 0.210 menos X. ¿Verdad? Entonces, para resolver eso, ¿verdad? Me quedaría entonces 4.2 por 10 a la menos 2 por 0.210 menos X va a ser igual a 0.0900 más X por 0.0900 más X. Entonces ahora es este por este y este por este, ¿verdad? Entonces me quedan ahí. Aquí me da 0.00882 menos 4.2 por 10 a la menos 2 es igual. Vea que esta es una fórmula notable, es lo mismo que 0.0900 más X al cuadrado. Entonces la primera cantidad al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. ¿Verdad? Aquí me falta una X. ¿Ok? Entonces ahora vamos a traernos todo de allá para acá. Menos 0.0900 al cuadrado. Es lo mismo que 0.0081, ¿verdad? Estaba positivo, me lo traigo negativo. Menos 2 por 0.09 son 0.18. X menos X al cuadrado igual a 0. Entonces aquí me queda menos X al cuadrado, que es este. Términos con X que se suben son este y este. Entonces me queda punto 222 por X. Y por último, los términos solitos, que son estos que hay que tomarlos en cuenta para sumarlos, que serían 0.00882 menos 0.0081. Este me queda más 0.00072. Esto es todo igual a 0. Dividimos por menos 1 para que me quede X al cuadrado más 0.222X menos 0.00072. Todo esto es igual a 0. Entonces usted sabe que X es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 a 0. Todo esto entre 2A. Entonces, A, vea que A vale 1, es lo que acompaña al X al cuadrado. B vale 0.222, que es lo que acompaña a X. Y C es el término solito, que es este.
Entonces esto sería, una de ellas sería menos B, menos 0.222. Una sería y más, entonces aquí tendríamos B cuadrado menos 4A por C, o entre 2A, que es 2 por 1. Entonces este sería X es igual a menos 0.222 más, vamos a ver esa raíz. Punto 222 nos da punto 0.492 más 4 por punto 0.0288, o dividido entre 2, X nos da menos 0.222 más, pues aquí sería punto 0.492 más punto 0.028, nos da esto, y la raíz cuadrada de eso, punto 2284, todo dividido entre 2, menos punto 222 es igual a esto dividido entre 2, nos da 3.02 por 10 a la menos 3. El otro no lo vamos a tomar en cuenta porque nos va a dar negativo, que sería usando aquí el menos, y no hay concentraciones negativas, por eso aquí la respuesta correcta nos va a quedar a esto. Entonces, si X es eso, pues ya yo puedo sacar aquí las concentraciones en el equilibrio, porque entonces la de PCl3 y la de cloro es 0.0900 más X. PCl3 va a ser igual a la de cloro, y es 0.0900 más X, o sea, 0.0900 más punto, nos queda 0.0930 mol por litro, y la de PCl5 nos quedaría 0.210 menos X. ¿Qué sería? Punto 207 mol por litro. Redondeando, ¿verdad? Perfecto. Entonces esas serían las concentraciones en equilibrio de esas sustancias. Pues está el sistema en equilibrio. No. ¿En qué dirección se desplaza el equilibrio? Hacia los productos. Entonces la idea mía con esto era traerles como un recordatorio, ¿verdad?
de lo que es el tema de equilibrio químico, que yo sé, jóvenes, yo sé que ustedes lo han visto en química general, pero que bueno, que hay que recordarlo, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, pues, ahí yo les traje, eso fue un resumen, ¿verdad? Que yo creo que es bueno que lo hiciéramos porque ya entonces, recordando bien el concepto de lo que es equilibrio químico, recordando un poquito los cálculos generales que se hacen, ya entonces nosotros podemos entrar la próxima clase con lo que es el tema de equilibrio en sistemas heterogéneos, que es cuando hay KPS, ¿verdad? Y entonces aquí les traje para que hagan de práctica ustedes este ejercicio. Se mezclan 0.500 moles de A con 0.250 moles de B con un mol de C en un recipiente de 0.50 litros. Ocurre la siguiente reacción que tiene una Kc de 12.0. Le preguntan si está en equilibrio el sistema y si no lo está, en qué dirección se va a desplazar la reacción. Y también pueden calcular las concentraciones en equilibrio. Calcular las concentraciones de A, B y C en el equilibrio. Y seguían con el ejercicio que yo les acabo de resolver, ¿verdad? Que es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Solo que en otras condiciones, en otro sistema. ¿Ok? Se va a tardar en subir un poco, gente, el video, porque dura un poco en subir, pero apenas esté listo, yo lo subo a mediación virtual. Entonces, pues básicamente eso era lo que les quería traer. Muchas gracias por la atención y nos vemos entonces el sábado. Nos vemos entonces el sábado en el examen.